Escucha bien. Juan pensaba que aquello en su espalda era solo un quiste que lo había estado molestando durante una semana. Se paró frente al espejo, apretando la carne inflamada, esperando que saliera algo. Pero en su lugar, la piel se rompió con un crujido húmedo. No salió sangre. De la herida brotó una mano diminuta y viscosa que le agarró el dedo pulgar con fuerza. Estaba caliente. Y entonces, esa cosa empezó a tirar de su dedo hacia adentro de su propio cuerpo. El pánico paralizó a Juan. Intentó sacudir la mano, pero el agarre de aquella cosa diminuta era inhumanamente fuerte. Sentía las uñas de esa pequeña extremidad clavándose en su yema. No era un parásito común. Los dedos tenían huellas dactilares humanas. Corrió a la cocina y tomó un cuchillo, temblando. ¡Suéltame!, gritó, aunque sabía que nadie más estaba en el apartamento. Al intentar cortar la pequeña mano, escuchó un llanto. No venía de la habitación. Venía de su propia espalda. Un llanto agudo, ahogado por la carne y el músculo. Juan soltó el cuchillo y corrió al espejo del baño. La herida se había abierto más. Ahora podía ver un ojo inyectado en sangre mirándolo desde el interior de su omóplato. El ojo parpadeó. «Papá», susurró una voz gorgoteante desde la herida. Juan sintió una náusea violenta. Recordó a su hermano gemelo, el que nunca nació, el que los médicos dijeron que su cuerpo había absorbido en el útero. La pequeña mano tiró con fuerza violenta. Juan sintió cómo su piel se estiraba hasta el límite. De repente, otra mano brotó un poco más abajo, rasgando la piel de su zona lumbar. Luego una pierna pequeña pateó sus costillas desde adentro, rompiendo el hueso con un crujido seco. Cayó al suelo, retorciéndose, mientras su propio cuerpo se convertía en una prisión. Sentía cómo sus órganos eran empujados, comprimidos para hacer espacio. Lo último que vio en el espejo, antes de desmayarse por el dolor, fue su propia boca abriéndose contra su voluntad y una lengua que no era la suya lamiendo sus labios desde adentro. Su huésped había decidido que ya era hora de tomar el control total. ¿Alguna vez has comido algo tan delicioso que sentiste que perdías la razón? Carlos estaba terminando su tercer plato del famoso pozole de su abuela. La carne era increíblemente tierna, se deshacía en la boca. Pero de repente sintió algo duro contra sus dientes. Lo escupió en una servilleta. No era un cartílago ni un hueso, era una uña larga, perfectamente cuidada y pintada con esmalte violeta. Exactamente el mismo tono que usaba su hermana, quien había desaparecido hacía 2 días. El silencio en la cocina se volvió ensordecedor. Solo se escuchaba el sonido de la abuela tarareando una vieja canción de cuna mientras removía la olla gigante en la estufa. Carlos miró la uña en la servilleta. Luego miró su plato, donde trozos de carne flotaban en el caldo rojo. El estómago se le revolvió violentamente. «Abuela», su voz tembló. «¿Qué carne es esta?». La anciana se detuvo. No se giró. Su espalda estaba rígida. «Es carne fresca, mijo, muy fresca. Sabes que la carne joven es la más tierna». Carlos se levantó, tirando la silla. Recordó que su hermana había venido a visitar a la abuela el viernes y nunca regresó a casa. La policía dijo que probablemente se había escapado. «¿Dónde está Sofía?», preguntó Carlos, retrocediendo hacia la puerta. La abuela se giró lentamente. Tenía manchas de caldo rojo en el delantal, pero también en la barbilla. Sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, negros como el carbón. «Sofía siempre fue una chica dulce», dijo la abuela, tomando un cucharón grande. «Tan dulce que quería que fuera parte de nosotros para siempre. Ahora ella está aquí, en tu estómago. Ahora nunca se irán». Carlos intentó vomitar, pero la abuela fue más rápida. Con una fuerza sobrenatural para su edad, le lanzó el contenido hirviendo de la olla. Mientras Carlos gritaba, cegado por el caldo abrasador, sintió un golpe seco en la cabeza. Despertó horas después,
atado a una silla. La olla estaba vacía. La abuela afilaba un cuchillo de carnicero frente a él. «Tienes razón, Carlitos», dijo ella con ternura. «Sofía estaba deliciosa, pero todavía tengo hambre. Y tú te ves tan tierno». «¿Tienes moho negro en tu baño? No lo toques». David notó una pequeña mancha oscura sobre la ducha. Roció cloro y comenzó a frotar con un cepillo. La mancha no desapareció. Siseó. De la sustancia negra salió un vapor tibio con olor a carne podrida, y la mancha comenzó a palpitar. Cuando David acercó su cara para ver mejor, el moho se expandió violentamente y cientos de zarcillos microscópicos negros se dispararon directo a sus fosas nasales, penetrando profundo hacia su cerebro. David cayó hacia atrás, arañándose la nariz, estornudando una sustancia negra y viscosa. Sentía cómo algo se movía dentro de sus senos paranasales, deslizándose hacia arriba, detrás de sus ojos. Corrió al espejo. Las venas de sus ojos se habían vuelto negras. Intentó sonarse la nariz, pero solo salió más de esa materia viva. De repente, escuchó un susurro. No venía de afuera, venía de dentro de su cabeza. Húmedo, caliente, perfecto. El dolor de cabeza fue explosivo. David cayó de rodillas, golpeando su cabeza contra el suelo para sacar lo que fuera que había entrado. Pero el hongo crecía rápido. En cuestión de minutos, sintió cómo sus vías respiratorias se cerraban, no por hinchazón, sino porque estaban siendo recubiertas por una capa de terciopelo negro. Se arrastró hacia el teléfono para llamar a emergencias, pero cuando abrió la boca para hablar, no salió voz. Solo salió una nube de esporas negras que flotaron en el aire, buscando nuevas superficies. Sintió cómo sus pensamientos se volvían lentos, borrosos. El hongo ya estaba consumiendo su corteza frontal. Dejó de sentir miedo y empezó a sentir paz. Una necesidad imperiosa de ir a un lugar oscuro y húmedo. David se levantó, con movimientos espasmódicos como una marioneta. Caminó hacia el baño, cerró la puerta, abrió la ducha con agua caliente y se sentó en la esquina. Se quedó allí, inmóvil, mientras el moho brotaba de sus oídos, de sus lagrimales y de sus poros, cubriéndolo por completo, convirtiéndolo en parte de la pared, esperando al siguiente inquilino que intentara limpiarlo. ¿Tu perro siempre se alegra cuando llegas a casa? Max siempre ladraba cuando yo abría la puerta, pero hoy había un silencio absoluto. Entré al pasillo oscuro y lo llamé. Desde la cocina llegó un sonido extraño, como si alguien caminara sobre dos piernas, pero con pies descalzos y húmedos que golpeaban el suelo. Encendí la linterna de mi teléfono. Al final del pasillo estaba mi perro. Estaba de pie, totalmente vertical. Sus patas delanteras se habían alargado y transformado en pálidas manos humanas con las que sostenía un cuchillo de cocina. Me quedé congelado. Mi cerebro no podía procesar la imagen. Era la cabeza de Max, su pelaje dorado, sus orejas caídas, pero el cuerpo era una grotesca imitación de un humano. Sus costillas se habían expandido. Sus patas traseras se habían torcido para soportar el peso vertical. «¿Max?», susurré. La cosa inclinó la cabeza. Luego, sus labios de perro se estiraron en una sonrisa imposiblemente ancha, revelando molares planos, humanos, en lugar de colmillos caninos. «Max ya no está», dijo la cosa. Su voz sonaba como si alguien estuviera hablando con la garganta llena de grava. Tenía hambre. Dio un paso hacia mí. El sonido de sus pies contra el suelo de madera era húmedo, pesado. Vi que no tenía cola. En su lugar, la piel de su espalda estaba abierta, como si fuera un traje que alguien se hubiera puesto apresuradamente. Retrocedí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Yo no la había cerrado. «Siempre me dabas las sobras», dijo la criatura, jugando con el cuchillo entre sus dedos largos y deformes. «Ahora yo quiero el plato principal». Se abalanzó sobre mí con una velocidad que ningún humano o perro
debería tener. Sentí su aliento en mi cara. Olía a tierra vieja y a cobre. Mientras forcejeaba para alejar el cuchillo, vi sus ojos. No eran ojos de perro, eran los ojos de mi vecino, el que había desaparecido la semana pasada. Estaban atrapados dentro de las cuencas del animal, gritando en silencio mientras la bestia abría sus fauces para arrancar mi garganta. María se estaba lavando los dientes antes de dormir. Se inclinó hacia el lavabo para escupir la pasta y luego se enderezó. Pero en el espejo, su reflejo se quedó inclinado. María se quedó paralizada, mirando la nuca de su propio reflejo. Lenta, muy lentamente, la figura en el espejo levantó la cabeza. Pero no tenía la cara de María. Tenía un rostro al que le habían arrancado la piel, con los músculos rojos palpitando y unos ojos llenos de una envidia pura y concentrada. El reflejo levantó una mano y golpeó el cristal desde el otro lado. Toc, toc, toc. El sonido del cristal resonó en el baño silencioso. María retrocedió hasta chocar con la pared opuesta. El corazón le martilleaba en el pecho. ¿Qué eres?, gimió. El reflejo sonrió, y al hacerlo, los músculos faciales expuestos se estiraron y desgarraron. Soy tú, pero con hambre, dijo el reflejo. Su voz sonaba amortiguada, como si hablara bajo el agua. De repente, las luces del baño parpadearon. Cuando volvieron a encenderse, el reflejo ya no estaba en el espejo. El cristal estaba vacío, mostrando solo los azulejos de la pared detrás de María. María suspiró aliviada, pensando que era una alucinación por el cansancio. Se acercó al lavabo para lavarse la cara. Cerró los ojos y se echó agua fría. Cuando buscó la toalla a ciegas, sintió que alguien se la ponía en las manos. Se heló. Estaba sola en casa. Se secó la cara lentamente y abrió los ojos. Frente a ella, el espejo estaba roto desde adentro hacia afuera. Fragmentos de vidrio cubrían el lavabo, y detrás de ella, en el reflejo de los fragmentos rotos, vio la figura sin piel de pie, justo a su espalda. Sentí un aliento caliente y húmedo en su oreja. «Ahora es mi turno de estar afuera», susurró la voz. Antes de que María pudiera gritar, unas manos pegajosas cubrieron su boca y la arrastraron hacia la oscuridad del pasillo, mientras en el espejo roto, el reflejo de una María perfecta y sana sonreía y apagaba la luz. Elena compró esa mascarilla negra de carbón en una oferta por internet. Las instrucciones prometían una limpieza profunda. Se aplicó la resina espesa en la cara, esperó a que se endureciera y comenzó a retirarla. Pero la mascarilla no se despegaba. Tiró con más fuerza, con lágrimas en los ojos. Con un fuerte sonido de desgarro, la mascarilla cedió. Pero junto con ella se llevó toda la piel de su rostro. En el espejo, lo que la miraba era carne viva y roja, pero lo más aterrador no era eso. En la carne expuesta se retorcían miles de larvas blancas que habían estado viviendo bajo su piel y ahora, al ver la luz, comenzaban a salir. El grito de Elena fue ahogado por la falta de labios. Se llevó las manos a la cara, sintiendo la textura húmeda y rugosa de su propia carne. Las larvas estaban frenéticas, sentían el aire fresco y comenzaban a excavar más profundo para esconderse, comiendo su camino a través de los músculos de sus mejillas hacia sus encías. Elena corrió a la cocina, buscando alcohol, cualquier cosa para matarlas. Se echó una botella entera en la cara. El dolor fue tan intenso que su visión se puso blanca. Cayó al suelo, convulsionando, pero el líquido solo las enfureció. Las larvas comenzaron a migrar. Elena sintió cómo bajaban por su cuello, bajo la piel intacta de su garganta, creando bultos visibles que se movían como olas. Le costaba respirar. Se estaban agrupando alrededor de su tráquea. Se arrastró hacia el teléfono para pedir ayuda, pero sus dedos resbalaban por la sangre que goteaba de su rostro. Vio su reflejo en la puerta del horno. Una de las larvas, más grande que las demás,
asomó la cabeza por la cuenca de su ojo izquierdo, empujando el globo ocular hacia afuera. La larva abrió una boca circular llena de dientes de aguja. No era una infección. Eran huevos que habían sido plantados en la mascarilla intencionalmente. Elena se dio cuenta de que su cuerpo ya no era suyo, era un nido, y los bebés tenían mucha hambre. ¿Te ha pasado alguna vez? Ves un pequeño hilo que sobresale de la manga de tu suéter y simplemente quieres arrancarlo. Marcos vio un fino hilo rojo en su muñeca. Tiró de él. El hilo no se rompió. Tiró más fuerte y de repente sintió un dolor agudo. El hilo no era parte del suéter. Salía de su propia piel. Pero no podía detenerse. Una curiosidad morbosa lo obligó a seguir tirando y observó con horror cómo su piel comenzaba a deshacerse, como una bufanda tejida, dejando al descubierto los músculos y las venas debajo. Marcos gritó, pero sus manos no obedecían. Era una compulsión enfermiza. Siguió tirando. La hebra roja era en realidad una vena larga y endurecida que se desenrollaba de su brazo. Con cada tirón, su antebrazo giraba, desarmándose anatómicamente. La sangre comenzó a manchar el suelo, pero no salía a borbotones, sino que resumaba lentamente, espesa y oscura. Marcos intentó cortar el hilo con tijeras, pero el metal se melló al contacto. El hilo era más duro que el acero. El hilo llegaba ya al codo. Su mano izquierda colgaba inútil, unida solo por el hueso y algunos tendones sueltos. Lo peor era que no sentía dolor normal. Sentía un placer frío y repugnante, una liberación. «Solo un poco más», susurró una voz en su cabeza. Siguió tirando. El hilo subió por el hombro, pasó por el cuello. Sintió cómo la piel de su cara perdía tensión. Su ojo izquierdo se cayó de la cuenca al perder el párpado que lo sostenía. Marcus se miró en el espejo de cuerpo entero. Era una maraña de carne roja y huesos expuestos. Tiró una última vez, con fuerza. Sintió un clic dentro de su cerebro. El hilo estaba atado a su propia conciencia. Al dar el último tirón, el mundo se apagó como una televisión vieja. Marcos se deshizo en un montón de carne y huesos en el suelo de su habitación, dejando solo una larga hebra roja que palpitaba suavemente, esperando a que alguien más la recogiera. La pequeña Sofía encontró una casa de muñecas antigua en el ático. Emocionada, llamó a su mamá para mostrarle cómo las muñecas comían. Cuando la madre se asomó al interior de la casita en miniatura, sintió ganas de vomitar. Las muñecas no eran de plástico. Estaban hechas de piel seca y curtida, y en la diminuta mesa del comedor había dientes humanos reales, arrancados de raíz, servidos en los platos. Y una de las muñecas llevaba en su dedo de piel cosida el anillo de bodas de su esposo desaparecido. La madre retrocedió, cubriéndose la boca. «¿De dónde sacaste esto, Sofía?», preguntó con voz temblorosa. La niña sonrió, pero su sonrisa era demasiado ancha, demasiado rígida. «Papá me la hizo», dijo Sofía. «Dijo que quería estar con nosotras para siempre, así que se hizo pequeño». La madre miró de nuevo a la casa de muñecas. La muñeca que llevaba el anillo estaba sentada en una silla mecedora. De repente, la muñeca giró la cabeza hacia ella. Sus ojos no eran de vidrio, eran ojos humanos, reducidos por algún proceso horrible, pero todavía funcionales. Los ojos del padre miraron a la madre con desesperación. La muñeca abrió su boca cosida y un sonido sibilante salió de ella. «Corre». La madre agarró a Sofía del brazo, pero la niña no se movió. Pesaba demasiado, como si estuviera hecha de plomo. Sofía levantó la vista. Su piel comenzó a agrietarse, revelando porcelana debajo. «No te vayas, mami», dijo la niña con la voz del padre. «Todavía falta espacio en la cocina para ti». La puerta del ático se cerró de golpe y la luz se apagó.
dejando a la madre sola en la oscuridad con el sonido de pequeños pasos de porcelana acercándose a ella. Javier quería tatuarse un dragón en el antebrazo. El tatuador le dijo que usaba una tinta especial, traída de un lugar antiguo. Esa noche, Javier se despertó con un ardor insoportable. Encendió la luz y vio con horror que el dragón tatuado se movía. No era una alucinación. La tinta se deslizaba bajo su piel, reptando hacia arriba, hacia su cuello. La tinta penetraba en sus poros, convirtiendo sus venas en ríos negros, y sentía cómo las garras del dibujo desgarraban sus músculos desde adentro. Javier corrió al baño e intentó lavar el tatuaje con jabón y agua hirviendo, frotando hasta sangrar. Pero la tinta estaba en su sangre. El dragón abrió sus fauces en su piel y Javier escuchó un rugido sordo que vibró en sus propios huesos. La criatura de tinta llegó a su cuello y comenzó a apretar. Javier se miró en el espejo. Sus ojos se estaban llenando de tinta negra. El tatuaje se enroscó alrededor de su tráquea, cortándole el aire. Cayó al suelo, asfixiándose. Sintió cómo la tinta invadía su cerebro, borrando sus recuerdos, sus pensamientos, su identidad. Lo último que sintió fue cómo su cuerpo se levantaba del suelo, ya no controlado por él, sino por la cosa que ahora vivía en su piel. El tatuador tenía razón. La tinta era especial. Necesitaba un recipiente, y Javier acababa de convertirse en su nuevo hogar. Laura estaba transmitiendo en vivo para 50 personas desde su habitación. De repente, el chat se llenó de mensajes urgentes. «Mira detrás de ti, el armario». Ella pensó que era una broma para asustarla, pero entonces, en su monitor apareció una ventana emergente. Era una transmisión de vídeo desde una cámara web, pero el ángulo era desde el techo de su propia habitación. En el video, se veía claramente cómo la puerta de su armario se abría lentamente y una figura pálida y desgarbada salía de él. Laura sintió un frío helado en la nuca. En la pantalla, vio cómo la figura levantaba una mano con dedos anormalmente largos y la colocaba sobre su hombro. Laura quería gritar, quería correr, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizada por el miedo. Lentamente giró la silla. No había nadie. El chat se detuvo. Silencio total. Suspiró aliviada y se volvió hacia la cámara para reírse de la broma. Pero cuando miró su propio rostro en el monitor, vio que la figura no estaba detrás de ella. La figura estaba dentro de la pantalla, detrás de su reflejo digital, sonriendo con una boca llena de agujas. Antes de que pudiera reaccionar, 2 manos pálidas salieron disparadas de su propio monitor, agarrándola por el cuello y arrastrándola hacia la pantalla. La cámara cayó al suelo, filmando solo sus pies pataleando mientras era absorbida por el mundo digital. Lo último que vieron sus seguidores fue el mensaje de error. Se ha perdido la conexión con la realidad.